Minuto clave para dialogar con el invitado. Contamos con la presencia aquí en Punto Noticias del prefecto de la provincia del Carchi, Guillermo Herrera, nos visita y queremos hablar con él un tema que está de relevancia en la economía del país. Se trata de que paulatinamente se han ido liberando algunas salvaguardias adoptadas por el gobierno desde el año anterior. ¿Cómo está incidiendo esta situación en la economía del Carchi y en especial con aquellos productos que nos vienen desde Colombia? Señor prefecto, nuestro cálido saludo a usted. ¿Cómo ha pasado? Un saludo cordial a todos ustedes desde la provincia del Carchi. En efecto, nuestra provincia viene de un periodo de crisis duro que ha afectado principalmente a sectores puntuales de nuestra economía. Uno de ellos es el sector comercial, otro es el relacionado con actividades logísticas de importaciones y exportaciones, entre ellos los transportistas pesados, las personas que se dedican a los trámites de importación y exportación, los coteros, es decir, una serie de actividades que en conjunto estimo representan un 30% de la economía de nuestra provincia. Con el desmontaje gradual de las salvaguardias, con el detenimiento de la devaluación del peso colombiano, la situación poco a poco tiende a mejorar, a normalizarse. Sin embargo, en nuestra provincia, en los sectores económicos, los de transporte y comercio, lo que esperan es el desmontaje total ya de las salvaguardias para que se dinamice las actividades de importación y exportación y que eso realmente genere actividad económica, genere ingresos. Se ha afectado no solamente la importación de bienes a Colombia, sino también la exportación desde el Ecuador hacia ese país de algunos productos, sobre todo agrícolas. Luego de la implementación de las salvaguardias por parte del gobierno ecuatoriano, como medida de respuesta del gobierno colombiano fue la implementación de algunas medidas fitosanitarias para productos agrícolas del Ecuador. Esto perjudicó también la exportación de nuestros bienes y eso generó una disminución tremenda en la demanda de transporte pesado, por ejemplo. Solo para ponerle en consideración, la Asociación de Transporte Pesado, que es una de varias que existen en nuestra provincia, agremia a 1,500 propietarios de vehículos que van desde 1 hasta 5 tractocamiones. Estas familias han visto disminuida su actividad, han tenido que vender su herramienta de trabajo a precios que van del 40 al 50%, y lo que ellos aspiran que a partir ya de este mes de junio se empiece a dinamizar nuevamente el intercambio comercial entre Ecuador y Colombia y repunte de alguna manera nuestra economía. La liberación total es en junio, ¿no es cierto? Sí, la liberación total se da a mediados de este año y aspiramos que se establezcan también por parte del gobierno nacional otros mecanismos que ayuden a estos sectores que han estado debilitados en estos casi 2 años. Estamos hablando de medidas de control, por ejemplo, a los transportistas de carga de Perú y de Colombia. Este fue un pedido que se le hizo al presidente de la República, se tomaron esas medidas, pero luego de una negociación de país a país se dio nuevamente las facilidades para que unidades de transporte pesado con mayor dimensión y capacidad de carga de Colombia y de Perú ingresen libremente al Ecuador en detrimento de la oferta que tienen los transportistas, no solo del Carchi, sino de los transportistas ecuatorianos. Yo creo que se deben tomar una serie de medidas que protejan a este sector importante del Ecuador y de la economía de la provincia del Carchi para que de a poco se vaya reanimando su actividad y ellos puedan generar ingresos y puedan generar empleos también a través de las actividades complementarias. En el sector comercial,
En cambio, la implementación de la medida de la canasta transfronteriza fue una medida que en el mes de diciembre, en el mes de enero, de alguna manera palió los aspectos negativos de la economía de un número de comerciantes. Nunca llegaron los créditos hasta $20,000, hasta 2 años de gracia que ofreció el gobierno nacional, pero bueno, nosotros consideramos que eso es historia y en cambio tenemos mucha expectativa de lo que vaya a hacer el nuevo gobierno, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Y esa expectativa tiene que irse dilucidando a medida de que el señor Moreno dé indicios de cómo va a estar estructurado su equipo económico, quiénes van a estar al frente de los ministerios de comercio, de los ministerios de producción y de los lineamientos básicos de cuál va a ser el manejo del sector económico del país y la atención que va a dar a las fronteras y a las provincias del Ecuador. Ya que usted ha tocado el tema, señor prefecto, hay iniciativas de parte de la prefectura del Carchi, de otras zonas fronterizas, para llegar al nuevo mandatario y dialogar y plantear medidas o alternativas y proyecciones a esta situación. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con el en ese momento candidato Lenín Moreno, exponerle cuál es la realidad de nuestra provincia, cuáles habían sido los compromisos del gobierno actual, cuáles son los que se incumplieron y cuáles eran los requerimientos y necesidades urgentes que tiene nuestra provincia. Luego de eso, pues Lenín Moreno se comprometió públicamente en algunas cosas. La primera de ellas en impulsar a través del Ejecutivo la aprobación de una ley con carácter económico urgente, una ley de desarrollo fronterizo, que es una deuda pendiente de este régimen, a pesar de que la Constitución establece la obligatoriedad de crear una ley de desarrollo fronterizo y medidas para los cantones fronterizos. El señor Moreno se comprometió a hacerlo. Nosotros, como Mancomunidad del Norte del país, que agrupa las 4 provincias de la frontera norte del Ecuador, presentamos al gobierno de Correa una propuesta de ley con incentivos tributarios, con incentivos arancelarios para que la industria nacional vaya a los territorios fronterizos. Nunca la presentó a la Asamblea Nacional, pero tenemos la confianza de que el señor Moreno, luego de su compromiso público, pueda hacerlo. Otro tema que públicamente Lenín Moreno se comprometió en la ciudad de Tulcán y en la ciudad de San Gabriel es la creación de una zona de desarrollo económico en la ciudad de Tulcán, de tipo logístico e industrial. Para esto requerimos que el sector público defina, delimite esa área, haga una inversión inicial, pero requerimos también la presencia del Estado Nacional para que atraiga la inversión privada, porque una zona de desarrollo económico que tenga éxito va a estar funcionando adecuadamente con inversión privada y se requiere pues de la participación del gobierno central para atraer esa inversión privada. Y otro ofrecimiento pues que también hizo el señor Moreno es la creación dentro de las 40 universidades que ofreció a nivel nacional, de que una esté ubicada en la provincia con tecnologías, con carreras que vayan de acuerdo a la vocación que tiene nuestra provincia. Nosotros estamos viendo con expectativas los primeros indicios que dé el señor Lenín Moreno para su administración. Sin embargo, si usted me permite, señor periodista, yo creo que hay 2 grandes tareas que debe hacerlas urgentemente el señor Lenín Moreno. La primera de ellas, lo que nos temíamos. Luego de esta elección tenemos una polarización del país. Un poco más de la mitad de los electores votaron a favor del señor Moreno y un poco menos de la mitad a favor del señor Lasso. Con todo lo que ya conocemos, con las movilizaciones, marchas que se ha hecho, se ha profundizado esta polarización del país, y una gran tarea de Lenín Moreno es impulsar la unificación del Ecuador, la unificación de todos los sectores, tender puentes con los sectores sociales que rompieron de alguna manera con el gobierno de Correa, que estos son importantes para la paz y la convivencia tranquila de nuestro país, pero asimismo tender puentes con los sectores productivos. Nosotros tenemos la visión que el Estado debe participar en la economía, en la generación de empleo, pero debe hacerlo también con el sector productivo. Existe
una ley de alianzas público-privadas que debe ser impulsada por este gobierno, pero debe dar muestras claras de que quiere trabajar con los diferentes sectores del país. Y la segunda tarea urgente es definir un plan económico. Una de las iniciativas que debe plantear el señor Lenín Moreno es una reestructuración de la deuda externa, de la deuda pública que tiene el Ecuador. En este momento tenemos una deuda a corto plazo, una deuda cara, excesivamente cara si comparamos a los países vecinos, a los países de la región. Entonces debe presentar un plan económico de reestructuración de la deuda, mayores plazos, menores tasas de interés. ¿Cómo él va a cumplir con sus ofrecimientos de campaña? Por ejemplo, el tema de las más de 300,000 viviendas que ofreció. Va a participar el sector privado, va a aliarse con los municipios, con las prefecturas para lograr estos planes masivos de vivienda. Es decir, son señales que debe dar el presidente Lenín Moreno y todos los ecuatorianos. Yo creo que debemos, como siempre se ha hecho, entrar en un compás de espera, darles las facilidades, lo que se habla siempre los 100 primeros días de gobierno. Yo creo que quienes hayan votado por Lenín Moreno y quienes no hayan votado por él, debemos dar una oportunidad, primero para la pacificación del país, segundo para que él dé muestras de que va a tener un manejo en la administración pública diferente a la que tuvo el señor Correa, porque eso es lo que pide sus electores y pide la mayoría del pueblo ecuatoriano, y en esas condiciones, dentro de lo que somos provincias fronterizas, estaremos pidiendo al señor presidente que cumpla con los ofrecimientos que hizo en campaña, y en cambio desde el punto de vista de los gobiernos locales decirle al señor Moreno que él debe garantizar las rentas y los recursos que por ley nos pertenecen a los gobiernos locales. Tenemos un convenio de pago que se firmó con el Ministerio de Finanzas y el señor Lenín Moreno debe garantizar para que los recursos en este año que corresponden por las diferentes leyes lleguen puntualmente a los municipios, a las prefecturas y a las juntas parroquiales para que no se pare la obra pública y se sigan dinamizando actividades de inversión productiva, de inversión en infraestructura en los diferentes territorios del país. Es decir, al señor Moreno le queda una tarea importante pendiente, pero todos los ecuatorianos creo que debemos arrimar el hombro para que el país salga adelante y no se quede en esta polarización y en esta división que no nos va a hacer ningún beneficio. Estamos en un diálogo directo con el señor prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, aquí en Punto Noticias. Muy importantes los señalamientos que usted hace y importantes también los compromisos que ha asumido el mandatario triunfador, el mandatario electo Lenín Moreno, respecto a la frontera, ¿no es cierto? Quisiera que subraye aún más cómo recibió la provincia este tipo de promesas, ¿no? ¿Y cuál es la postura para que se cumplan? Bueno, el comité cívico de nuestra provincia, que agrupa a instituciones públicas y a sectores privados, que está dirigido por el sector privado, fue muy estratégico. A los dos candidatos finalistas le hizo llegar sus propuestas, los dos se comprometieron públicamente en tomar medidas y acciones que apenas son lógicas, que apenas buscan coherencia, porque si somos una población fronteriza afectada por las medidas económicas, afectada en mayor medida por la crisis que pasó el país, lo coherente, lo lógico es que se establezcan políticas públicas, políticas de gobierno para apoyar a los sectores que se han visto afectados. El tema de la creación de una zona de desarrollo económico es fundamental, es importante en nuestra provincia para que desde esa creación empecemos a realizar una reconversión de las actividades económicas del Carchi. En estos 2 años de crisis, donde se vio afectado el sector comercial y el sector de transporte pesado principalmente, ha sido el sector agrícola y pecuario el que ha sostenido la economía de nuestra provincia. Solo para que los ecuatorianos se den cuenta con un ejemplo, si nosotros estamos en la ciudad de Tulcán los días de feria, el día jueves y domingo, realmente vemos que no hay una dinámica comercial como en los años anteriores, si bien algo se está estabilizando, pero no se ha llegado a los niveles de antes de esta crisis. Si vamos en cambio a la segunda ciudad más poblada de la provincia, que es la ciudad de San Gabriel, encontramos otra dinámica.
una dinámica comercial productiva gracias a la presencia de los agricultores, de los ganaderos, de las pequeñas y medianas industrias lácteas que están en el sector. Es decir, que a nivel global hemos tenido que volver los ojos al campo, a la actividad agrícola y pecuaria, y lo que requerimos también es la presencia del Estado con mejores condiciones de crédito, que las instituciones como Agrocalidad, como el Ministerio de Agricultura, entiendan que están para facilitar las labores y las actividades de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de nuestra provincia, y que a veces en la implementación de medidas ellos limitan el trabajo de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, que nosotros necesitamos políticas que dinamizan a estos sectores, ofrecimiento de que va a existir semilla de calidad, por ejemplo, para el sector papicultor de nuestra provincia, todavía no se los cubre en totalidad, ni el 10% de papicultores tienen semilla certificada, es decir, son tareas que debe impulsarlas el gobierno nacional, que debe hacerlos con mucha prestancia, con mucha seriedad, y de esa manera estaremos generando empleo y desarrollo económico en las fronteras y particularmente en la provincia del Carchi. Eso es lo que esperamos del gobierno, eso es lo que esperamos de los compromisos que hizo el señor presidente Moreno, y lo que esperamos es una apertura, que él tenga en cuenta que los gobiernos locales somos parte del Estado Nacional, y que sin importar la afiliación o condición política de los alcaldes, de los prefectos y de las juntas parroquiales, lo que requerimos es un trabajo mancomunado con los ministerios, y lo que requerimos es que las rentas se cumplan a tiempo y eficientemente por parte del Estado hacia los gobiernos locales. Vamos finalizando, señor prefecto. ¿Cómo se encuentra el comercio ya en la línea de frontera? ¿Sigue esa avalancha de compradores a la ciudad de Piales? Mire, lo que estamos mirando con expectativa es que se eliminen, se desmonten las salvaguardas para mirar los primeros efectos. En segundo lugar, nosotros vemos que la depreciación del peso se ha parado, eso ha limitado un poco la presencia de ecuatorianos en Colombia, todavía existen, y hemos visto ya de alguna manera la presencia de gente colombiana en los mercados, principalmente de la ciudad de Tulcán. Eso está muy bueno. Sí, yo creo que esto de a poquito, paulatinamente se va generando. Es por eso que hemos definido, pues desde el mes de mayo, lanzar la campaña de que el año 2017, o desde el mes de mayo, un año adelante, vamos a tener la campaña de promoción turística de nuestra provincia, porque el sector turístico también ha sido el que ha dinamizado la economía de nuestra provincia en estos 2 años. Ha habido ocupación hotelera, ha habido demanda del transporte público, por ejemplo, demanda de servicios de alimentación en los restaurantes, y eso también ha generado una buena reacción económica en nuestra provincia. Yo creo que si el Estado nos apoya, si los gobiernos locales hacemos nuestra tarea y estamos al día con las rentas que debe transferirnos el gobierno central, con la aprobación de la ley de desarrollo fronterizo y con la implementación de la zona de desarrollo económico, podemos en unos 2 años estar ofreciéndole al país una provincia reactivada, una provincia rehabilitada, y que siga generando ingresos y riqueza no solamente al Carchi, sino a todo el país. Así debe ser. Los visitantes colombianos pasan por turismo, vienen a comprar. ¿Qué compran? Sí, básicamente hoy lo están haciendo por turismo. Allí también necesitamos que algunas medidas sean adaptadas, por ejemplo, el control de vehículos. Anteriormente los vehículos venían hasta la ciudad de Tulcán, hoy hay una limitación, tienen que llegar solamente hasta Rumichaca. Esto no le hace bien a los visitantes, no tiene ningún sentido. Los buses, los colectivos tranquilamente pueden ingresar hasta el centro de la ciudad de Tulcán. Allí hay el atractivo del cementerio de Tulcán, hay la gastronomía, y de paso esos turistas también compran los productos que se tienen en los almacenes de nuestra ciudad de Tulcán. Yo creo que de a poquito se empieza a dinamizar la presencia de estos turistas, pero también requerimos la presencia de ecuatorianos que vengan, que visiten el norte del país. Señor prefecto, muchísimas gracias, que haya muchos éxitos en estas proyecciones que tiene la provincia del Carchi hacia futuro. Aquí en Punto Noticias, un diálogo con Guillermo Herrera, prefecto provincial de la provincia del Carchi. Esto es Punto Noticias. Desde la mitad del mundo.